En el espacio del partido Accesibilidad sin Exclusión, la diputada Rita Chávez Casanova por 5 minutos. Perdón, por 15 minutos. Gracias, señora diputada, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Por supuesto, buenas tardes, doña Ofelia. Ha sido muy buena esta jornada, aunque siempre quedan pendientes de mi parte la felicitación porque ha tenido buena resistencia para entender a nuestro llamado. Antes de hacer las preguntas puntuales que yo tengo, yo quería llamarle la atención, señora defensora, pero hoy sobre todo con algo que recién sucede y que me parece que no está bien. Yo creo que usted por ahí no lo hizo con intención, pero creo que todos podemos aprender hoy la lección. Yo siempre lo he venido diciendo, que usar características en sentido peyorativo para referirnos a un mal gobierno o a un grupo específico no es saludable, porque agredimos sin querer, por supuesto, a una población sin darnos cuenta. Usted ahora, luego de que una compañera diputada se lo insinuó así, usted lo repitió sin ningún cambio al respecto, usted habló de un gobierno autista, y eso no se ve bien, al menos en el uso del lenguaje de la defensora de los habitantes. No me parece, creo que más bien usted debió hacer corrección a esa referencia. Si existiera una mamá de un niño autista que se arranca el pelo y se golpea las paredes cuando no puede ser entendido, en esta sala de sesiones probablemente se hubiese puesto a llorar de escuchar que el gobierno es autismo, que el gobierno es autista, cuando no entendemos muchos ni siquiera la población autista y lo que vive y sus padres. Entonces, solamente no quisiera escuchar nunca más ni gobierno sordo, ni gobierno ciego. Creo que el gobierno no escucha, no entiende y probablemente muchas otras cosas más, pero no hay que agredir a una población porque me parece insalubre en ese sentido, entonces llamarle solamente esa atención. Preguntas concretas sobre las denuncias hacia violaciones de los derechos de las personas con discapacidad. Sé que algo se ha estado gestionando, pero quisiera saber qué en concreto hay respecto a el acceso a la educación. Sabemos que precisamente, por ejemplo, la población autista no tiene absolutamente nada de atención en el país. ¿Tiene la Defensoría alguna denuncia en ese sentido? Y si no, las estadísticas al respecto. El acceso a la oportunidad del trabajo de las personas con discapacidad, ¿hay algo? ¿Hay alguna denuncia en ese sentido? ¿Conoce la Defensoría el proceso histórico de violación de los derechos de las personas con discapacidad que tienen que pagar el mismo servicio de taxi por un precio mayor a la persona promedio porque alguna regulación de la ARECEP así lo ha estipulado? ¿Conoce ese proceso? ¿Sabe algo la Defensoría de las gestiones que está haciendo la población de personas con discapacidad en ese sentido? En segundo punto de tema, la Defensoría está satisfecha en este momento con el abordaje que se le hace al cáncer. Vi con mucha ilusión en su momento, en los primeros días de mi gestión, cuando usted insistía en la declaratoria de interés nacional del cáncer. Eso no ha sucedido. ¿Está satisfecha la defensora? Si usted tuviese que hablar de los pendientes que tiene el Estado a la niñez costarricense y sobre todo a la niñez en abandono, ¿cómo lo catalogaría? ¿Qué hay en estadísticas? ¿Hay denuncias en la Defensoría de los Habitantes sobre lo que en muchas ocasiones es el mal actuar del PANI? Hablaba usted de la educación sexual que se está dando en las escuelas. Ese es un punto 3, que yo en particular la comparto y me parece muy bien. Pero también habíamos hablado de que del 98% que sí recibe educación sexual, hay un 2% que queda de por fuera. ¿Se le está atendiendo a esos niños para que no sufran algún proceso de discriminación o el famoso bullying, como lo dicen, precisamente por no ser parte de la mayoría que atiende un tipo de educación? ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Además, como última pregunta, ¿qué requiere la Defensoría para tener más dientes y poder actuar en muchos de los casos? ¿O está
aparte de la intención de darle rango constitucional, con eso satisfecha la Defensoría en este momento, o requiere cambios sustanciales que le puedan ayudar a una mejor gestión a quien en su cargo ocupe como el lugar suyo en este momento. Básicamente eso. Si queda más tiempo después de su respuesta tendré más preguntas. Tiene la palabra la señora defensora de los habitantes. Pues gracias, señora presidenta. Diputada Chávez, tiene usted toda la razón, toda la razón. Realmente no debería uno hacer uso de términos médicos cuando uno se refiere a cosas que no tienen que ver. Tiene usted toda la razón. La verdad es que se puede buscar un sustituto perfectamente, que no escuchan, que no ven o lo que sea. Tiene usted absolutamente toda la razón. La verdad es que es una mala práctica que no se debería hacer, como no se debe obviamente hacer ninguna de estas malas prácticas, ¿verdad? En discriminar por el motivo que sea a cualquier población, ya sea esta porque tiene algún tipo de discapacidad o porque tenga alguna otra particularidad como diversidad sexual o cualquier otro tipo de situación. A mí me parece que nuestra Constitución en eso es clarísima. Yo creo que muchas veces atropellamos nuestra Constitución cuando realmente hacemos diferencias odiosas por raza, por religión, por sexo, por preferencias sexuales, por algún tipo de discapacidad, y realmente tiene usted razón, no se debe utilizar esos términos de una manera diferente porque efectivamente puede maltratar y dañar susceptibilidades. No volveré a usarlo, espero acordarme porque lo he usado tantas veces que se me puede olvidar, pero tiene usted toda la razón. Mire, ¿qué ha hecho la Defensoría por las personas con discapacidad? De todo. Nosotros hemos estado encima de las municipalidades para que ellos nos ayuden con los establecimientos donde por alguna razón se discrimina a las personas, no se las deja entrar porque vienen con una silla de ruedas, no se las deja entrar porque efectivamente vienen en algunos establecimientos no los dejan entrar hasta con el perro guía, y eso es totalmente anormal. Inmediatamente vamos hacia la municipalidad del lugar y los hacemos que ellos sancionen al establecimiento que hace ese tipo de discriminación, porque nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en lugares privados y tenemos que hacerlo a través de las municipalidades. Casi que les exigimos a las municipalidades que tengan una oficina, que ya un gran porcentaje de ellas lo tiene, que es una oficina especializada para atender problemas de discapacidad de la población de este tipo, ¿verdad? Que los discriminan en un comercio, que no hay este tipo de facilidad, que no hay rampas, cualquiera de esas cosas nosotros la atendemos. Tengo que decirle que con respecto al empleo, cuando nosotros nos llegan casos, no nos llegan muchos, nos llega uno que otro caso. Mire, tengo un caso muy interesante de un muchacho, él es sordomudo, trabajó en esta asamblea en el periodo en que yo estuve y resulta que lo despidieron. Bueno, yo he tratado por todos los medios de ayudarle para que él, porque no ha logrado conseguir empleo, es un muchacho inteligente, es un muchacho colaborador, obviamente tiene sus limitaciones, pero él puede desempeñar cosas. Sin embargo, me ha costado montones, yo le estoy ayudando, le traté de ayudar con una pequeña ayuda para que estudiara, pero él necesita transporte, él necesita otro tipo de cosa. Y a mí me parece que hay dentro de la ley una obligatoriedad de las instituciones públicas de dar empleo, por lo menos creo que es un 4%, si no me equivoco, de personas con algún tipo de discapacidad. Obviamente si cumplen con las características del puesto. Pueden
ser puestos muy sencillos, a veces no. A veces uno se sorprende. Yo tengo en la Defensoría de los Habitantes a una persona con una severa discapacidad, pero es un abogado brillante. Y ahí está, y él atiende casos, y él atiende personas con problemas de discapacidad. Y a mí me parece que ese es nuestro deber cuando nosotros nos damos cuenta que una institución pública está discriminando a una persona en cuestiones de empleo, y en eso nosotros sí nos metemos mucho, porque tiene una discapacidad, inmediatamente actuamos. Obviamente siempre hay una respuesta, siempre hay que no cumplía con las características del puesto, o una cosa u otra, pero en ese sentido nosotros estamos pendientes de esos temas. Lo de los taxis, viera que ahí sí tengo que decirle que no tenemos un solo caso. No conocía siquiera el problema que usted me está diciendo, que la ARECEP obliga a los taxis a cobrar tarifas más caras. Me llevo la inquietud porque me parece que, ¿por qué razón? Deberían tener una explicación. No suena lógico que una persona con algún tipo de discapacidad tenga que pagar más por un servicio público, por un taxi. No me parece. Me lo llevo como una duda que usted está planteando, o sea, una duda porque yo no tengo casos en la Defensoría, pero que inmediatamente vamos a averiguar y con mucho gusto le haré llegar la respuesta de lo que la ARECEP nos diga. Mire, con respecto a todo lo que tiene que ver con cáncer, con mamografías, con mamógrafos, nosotros hemos estado realmente muy involucradas en el tema, involucrados. De hecho, tengo que recordarles que nosotros ganamos aquel caso, que bueno, lo presentamos, yo no sé si usted se acuerda, diputada, pero me parece que yo aquí en algún momento les conté un caso muy interesante de la teta discriminada, ¿verdad? Y así se llamó, la teta discriminada, porque resulta que era aquel famoso caso donde si una mujer tenía un cáncer en el seno izquierdo, entonces resulta que sí le daban el acelerador lineal, pero que en el seno derecho le daban cobalto. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estaba el corazón y entonces para no dañar el tejido, mientras que en el otro, como no había nada, entonces quemémosla y rosticémosla, aunque el médico tratante dijera otra cosa. Entonces nosotros metimos un recurso de amparo, lo ganamos a la caja, tengo que decirles, y efectivamente hoy en día es el médico tratante el que decide qué tratamiento se da, si es cobalto, si es acelerador lineal, es el médico tratante el que decide. Y efectivamente esa fue una lucha muy bonita que ganó la Defensoría, pero realmente la ganamos en pro de las mujeres que estaban sufriendo esta discriminación por tener cáncer en un seno o en el otro. Tengo que decirle con respecto a la niñez abandonada, que ese ha sido un tema, desde que yo entré a la Defensoría, una preocupación enorme. Cuando nosotros entramos, el Consejo de Niñez y Adolescencia estaba totalmente desarticulado, permaneció desarticulado por un montón de tiempo, pese a que nosotros mandábamos cartas, les insistíamos hasta que por fin logramos que se articulara el Consejo de Niñez y Adolescencia. Después dimos otra lucha por recursos. ¿Se acuerdan ustedes que en algún momento el presupuesto no les llegaba al PANI y era un montón de plata? 1.200 millones de colones en aquel entonces le debía el gobierno al PANI, y entonces nosotros también nos metimos en ese tema y logramos que el gobierno le girara. Mire, hoy en día tenemos preocupaciones, muchas todavía, con niñez y adolescencia. Hemos sentido que se ha avanzado, sin embargo hay un montón de cosas que hay que hacer. Todavía hay albergues en mal estado, todavía hay, bueno, lo que pasó recientemente, un caso terrible en Alajuela, creo que fue, donde los muchachos incendiaron el albergue, sencillamente lo incendiaron. ¿Por qué lo incendiaron? Bueno, porque son muchachos que han estado institucionalizados toda su vida. O sea, desde chiquititos están metidos ahí, no los han logrado
¿qué les voy a decir? Reeducar, digámoslo así, para reinsertarlos en la sociedad. Y entonces son muchachos rebeldes, llenos de amargura, llenos de cosas horribles, que lo único que quieren es demostrarlos de esta manera, incendiando un albergue. Imagínense ustedes lo que es eso. El PANI, tengo que decirles que tiene cosas bien, hay otras que todavía nos preocupan. Yo tengo que decirle un minutito más. También, señora diputada, que en algún momento estábamos tan preocupados por los procesos que se daban administrativos contra funcionarios que habían actuado mal. Ejemplo de eso son unas niñas en la zona sur que las violaron, las entregaron a unas familias y las violaron. Y entonces resulta que no había culpables, no había. Tuvo que ir la Defensoría a decomisar los papeles al PANI y a ver qué era lo que estaba pasando. Así que sí le tengo que decir que nosotros en eso estamos y hemos estado trabajando muy fuerte. Nada más para terminar con el asunto de la educación sexual. Mire, nosotros fuimos grandes promotores y coadyuvantes en este tema, siempre desde hace, bueno, no desde que yo estoy, desde hace mucho antes, la Defensoría de los Habitantes consideraba que a los muchachos había que darles educación sexual para evitar miles de problemas de enfermedades, de embarazos tempranos, etcétera. Y precisamente nosotros estuvimos muy contentos y aplaudimos cuando el ministro de Educación logró este cometido, y hoy lo que tenemos es un 98% de estudiantes que van. Sobre el 2% restante, sencillamente, cuando los padres mandan una excusa, los muchachos no van. Y yo me imagino que si ellos tienen bullying y si no se reportan esos bullying, pues está muy mal. A nosotros no nos ha llegado ningún caso, pero no se puede permitir bullying en ninguna escuela, ni por ninguna razón, no por esta, por ninguna. Bullying en las escuelas y colegios no se puede permitir. Los muchachos que lo hacen están predispuestos a una expulsión. Así que me parece que en ese sentido, si usted tiene casos de que haya bullying en ese aspecto, usted o cualquiera, por favor, reporte lo que nosotros nos encargaremos de tramitarlos. Gracias, señora presidenta, por el tiempo extra. Gracias, señora diputada. Con mucho gusto, señora defensora. Tiene la palabra por el Frente Amplio el diputado Villalta Flores Estrada. No se encuentra. Por Renovación Costarricense, el diputado Justo Orozco.